pero la actividad turística tampoco acaba para la ciudad de Castellón. Tenemos que arrancar, por cómo decirlo así, el curso escolar, el curso político empieza ahora. ¿Y qué ocurre con esa, bueno, cómo ha sido desde la valoración que haréis de esa campaña turística y que continúa también a lo largo de estos meses? Pero claro, tenemos el problemática pues muchas veces de suciedad en nuestras playas y ahora agravada también por el tema de los mosquitos. Este año la campaña turística, y me duele decirlo porque yo quiero proyectar la mejor imagen de nuestra ciudad, porque vivimos, como nos gusta decir, en la millor terreta del món, Minerva, pero la campaña turística ha sido un desastre este año. Han cerrado nuestras playas, las 3 playas, 2 veces este verano. La primera por un vertido que todavía no saben de dónde vino y tuvieron que cerrar las playas, y la segunda también por escape del emisario submarino, que me consta que no ha sido mantenido como se debería haber hecho, y entonces ha tenido también vertidos y hemos tenido que cerrar las playas, bueno, en plena temporada turística. La última este fin de semana pasado, creo que el anterior, bueno, hace escasos días. También vino el temporal y bueno, era evidente todas las cañas y todo el barro, toda la suciedad que ha arrastrado ese temporal, pues lo hemos tenido en la costa, que había más espacio para la suciedad que para poner la toalla en primera línea de playa. Entonces no entendemos cómo esa dejadez y ese pasotismo, cuando es fundamental que proyectemos una imagen potente de nuestra ciudad si queremos ser un destino turístico seguro.